Quiero comenzar diciéndoles que si hay un gremio que depende de una buena regulación, es este gremio. La discusión entre Estado y mercado se define por una buena regulación. Parte de las razones por las cuales nosotros estamos ingresando a la OCDE es precisamente para tener acceso al estado del arte en materia de regulación de políticas públicas. Y por eso hemos querido hacer un cambio en la Superintendencia de Servicios Públicos para nombrar ahí una persona realmente experta en regulación, experta en administrar este sector tan importante que es regular los mercados. Y hemos escogido después de hacer un análisis muy exhaustivo de quién podría ser la persona indicada, a José Miguel Mendoza. José Miguel Mendoza es máster cum laude de la Universidad de Tilburg en Holanda en mercados financieros alternativos, es máster de la Universidad de Oxford en regulación, es doctorado de la misma Universidad de Oxford en estrategias de reforma institucional en América Latina, es abogado de la Universidad Javeriana, actualmente es el superintendente delegado en la Superintendencia de Sociedades, profesor de Derecho de Sociedades de la Facultad de Derecho en la Universidad de los Andes, ha sido investigador en la Universidad de Columbia y hemos decidido designarlo como superintendente de Servicios Públicos. Y quiero empezar, después de este anuncio, agradeciéndoles a ustedes y felicitándolos por el buen criterio que han tenido al escoger el tema central de este año, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Justamente en abril estuve en Naciones Unidas refrendando el compromiso de Colombia con estos objetivos, que nosotros mismos impulsamos y en los que hemos estado trabajando incluso antes de que fueran adoptados por la ONU en septiembre del año pasado. Entre otras acciones, incorporamos dichos objetivos a nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Fuimos el primer país en convertir en ley estos objetivos. También fuimos los primeros en crear a nivel interno una comisión de alto nivel que hoy lidera la coordinación entre las diferentes entidades y sectores para implementar nuestra Agenda 2030. Y ya podemos señalar varios avances que hemos logrado, gracias a ese trabajo anticipado que se ha venido haciendo. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible, el primero, es ponerle fin a la pobreza. Y al respecto, en los últimos 5 años, hemos disminuido la pobreza extrema, que es el objetivo de los objetivos de desarrollo, a la mitad. Recibimos la pobreza extrema en 14.4%, hoy está en 7.9%. Y eso nos permite anticipar que va a ser erradicada la pobreza extrema si continuamos con esa tendencia antes del año que nos fijamos, del 2025. Un ejemplo diciente, el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catarina es un caso ejemplar que muestra que esta meta es lograble. En los últimos 5 años se logró disminuir el porcentaje de la población en pobreza extrema al 1.4%. El otro objetivo en el que hemos avanzado es el de educación de calidad, un objetivo en el cual hicimos mucho énfasis en la discusión para identificar esos objetivos. Ya en Colombia garantizamos educación gratuita para todos los jóvenes, niños de colegios públicos, para cumplir con las otras metas, y estamos ejecutando la inversión más grande en la historia en el sector educativo. Por primera vez, como ustedes saben, y ya llevamos 2 años, el presupuesto de educación es el mayor de todo el presupuesto nacional, mayor que el de seguridad y defensa. Eso dicen que
El presupuesto es lo que indica las prioridades de un país, y esto indica que la prioridad es la educación, para ser el país mejor educado de América Latina en el año 2025. El año pasado superamos unas metas que nos pusimos para lograr ese objetivo. Habíamos fijado en los diferentes niveles, en la educación básica, en la secundaria, en la media, en un índice que hemos identificado como el índice sintético de calidad educativa. Todas las metas las sobrepasamos. Barranquilla, querida ministra, fue la que mejor le fue, número 1. Además, estamos avanzando en la construcción de 30.000 aulas en estos próximos 3 años, que si hubiésemos mantenido el ritmo de construcción de infraestructura en educación, de aulas, lo que vamos a hacer en los próximos 3 años se hubiera tomado 80 años. Vamos avanzando en la implementación de la jornada única, condición necesaria para tener una buena educación. Estamos haciendo programas para estimular y capacitar a los docentes. Tenemos unos programas muy agresivos de bilingüismo. Y por supuesto alcanzar las metas de progreso social, de equidad y de sostenibilidad no solo depende de un gobierno o de un sector, sino que requiere el trabajo conjunto de muchos sectores, de organizaciones privadas, de ONGs, de organizaciones públicas. Y por eso es tan importante el trabajo y la contribución de las empresas que hoy están aquí presentes, que concurren a este Congreso de Andesco para cumplir con muchos de estos objetivos de desarrollo sostenible, comenzando por algo esencial, que es la disminución de las brechas entre las zonas urbanas y las zonas rurales. Y en esa dirección, en el Plan de Desarrollo para este cuatrenio, definimos esquemas diferenciales para los servicios de acueducto, de alcantarillado, de aseo, y esquemas de vigilancia diferencial para también los prestadores rurales. Además, venimos trabajando en el nuevo marco tarifario para pequeños prestadores con el fin de mejorar sus servicios bajo unos criterios muy claros de eficiencia, de calidad, de economía. Y vean un ejemplo de todo lo que podemos hacer si trabajamos todos juntos. Ya hemos logrado que por primera vez más de 5 millones de colombianos tengan acceso a agua potable. Hemos logrado que otros 5.200.000 colombianos y colombianas tengan acceso por primera vez a saneamiento básico. Y puesto en perspectiva, entre el año 2010 y el año 2014, el cubrimiento de los servicios de acueducto y alcantarillado creció el doble con respecto a los 8 años previos, es decir, en la mitad del tiempo duplicamos el incremento de la cobertura. Y tenemos que ser más ambiciosos, tenemos que lograr más. Nos pusimos unas metas ambiciosas, que sean de aquí al 2018 8 millones de colombianos que por primera vez tengan acceso a agua potable desde el año 2010 y 7 millones que por primera vez cuenten con alcantarillado. Y de esta manera, a la vez que contribuimos a reducir la pobreza, estamos avanzando en otro de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, que es el acceso universal al agua y saneamiento. Otro tanto podría decirse de las empresas que prestan servicios de energía, que aquí hay muchas de ellas representadas en Andesco. Con ustedes hemos alcanzado el 97% de cobertura de energía eléctrica y estamos trabajando para llegar al 3% restante. La meta es que 1 de cada 3 familias que no contaban con servicio de electricidad al inicio de este cuatrenio tengan acceso de aquí al año 2018. Estamos hablando de más de 170.000 nuevos hogares que verán llegar la luz en las zonas más apartadas y más dispersas de nuestro país. También con ustedes llevamos gas natural a 2,5 millones de usuarios nuevos y esperamos incrementar de aquí al año 2018 otro 0,5 millón.
Y con respecto al gas licuado de petróleo, hemos avanzado en una política de subsidios que favorece a más de 400.000 hogares de bajos recursos, un beneficio que vamos a extender a varios municipios del macizo colombiano. Estos logros contribuyen a cumplir con otro de los objetivos de desarrollo, el acceso a energía asequible, segura y sostenible, lo que a su vez también nos ayuda a reducir la pobreza. Con energía eléctrica, ustedes saben mejor que yo, los niños estudian bajo luz apropiada, no con la llama de una vela. Con gas natural, una familia ahorra dinero y favorece su salud y el medio ambiente en aquellos casos en que usaban leña para cocinar. Asimismo, tenemos el desafío de avanzar en la generación de energía con fuentes renovables. Colombia se ha quedado un poco atrás en este frente. Si bien la mayor parte de nuestra energía proviene del agua, una fuente que es económica, que es renovable, nuestro sistema eléctrico es susceptible a los efectos del cambio climático, que cada vez nos afecta más. Y lo constatamos unas semanas atrás con el fenómeno del Niño. Y aquí hago un paréntesis para destacar que la campaña que pusimos en marcha de Apagar Paga demostró que podemos hacer un uso más eficiente de la energía, pues ahorramos en promedio 6% de energía que veníamos consumiendo a diario en los hogares y en las industrias. Y a partir de esta experiencia estamos trabajando en un plan de uso racional y eficiente de los diferentes tipos de energía, eléctrica, gas, diésel, gasolina, carbón, entre otras. El ahorro en estas fuentes de energía puede llegar a ser del 9% en 5 años, contribuyendo a cumplir con las metas que nos fijamos en la Convención de la ONU sobre Cambio Climático que firmamos a finales del año pasado y que nos comprometimos a una reducción del 20% en la emisión de gases de efecto invernadero. Y al mismo tiempo somos conscientes de que debemos diversificar nuestra matriz energética, por supuesto bajo también unos principios de competitividad y teniendo en cuenta las características del mercado. Y para ello tenemos buenas, magníficas oportunidades en materia de fuentes renovables. Para generar energía eólica, por ejemplo, podemos aprovechar la velocidad de los vientos de La Guajira. Dicen que es de los sitios más privilegiados del mundo entero. Y para producir energía solar podemos aprovechar los niveles de radiación de muchas zonas del país que son privilegiadas también en este sentido. De hecho, ya estamos trabajando en la estructuración de una convocatoria pública para construir una línea de transmisión que será alimentada por varios proyectos eólicos de La Guajira hacia abajo. Y eso le va a permitir a todos los que quieren invertir en La Guajira tener acceso al mercado de todo el país. Por otra parte, hemos trabajado en la reglamentación de la Ley 1715 del año 2014 que promueve la integración de energías renovables no convencionales, en particular en el tema de incentivos tributarios para hacer más competitivos los proyectos. Además, estamos terminando de preparar el decreto que desarrolla unos lineamientos concretos para permitir que la red energética se alimente de pequeños autogeneradores. Estamos hablando, por ejemplo, de instalar paneles solares en un hogar que sirvan para atender las necesidades de la familia y al mismo tiempo le puedan aportar energía al sistema en beneficio de otros usuarios. Y ahora bien, hay otro sector que también está aquí representado, con capacidad inmensa de potenciar y de manera transversal el cumplimiento de esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y me refiero a las TIC, una poderosa herramienta para la reducción de brechas y el incremento de la productividad.
En este tema, me complace mucho decirlo, también hemos avanzado. Por ejemplo, llevando banda ancha y fibra óptica a prácticamente todos los municipios de Colombia. Y ese es un primer paso para masificar el uso del Internet. Mucha gente pensaba que eso era imposible, pues se logró y se logró en 4 años y medio. La infraestructura ya está montada y nos queda, y ojalá con ustedes, las empresas de ese sector, trabajar ahí en 2 frentes. El primero, lo que llaman recorrer la última milla, llegar a los lugares más remotos y de difícil acceso, porque todos, sin excepción, merecen acceder a la información. Y yo digo, y lo digo con total convicción, si hay un factor de equidad es ese. Si los niños y niñas de los sitios más pobres y más remotos de Colombia tienen el mismo acceso a la tecnología que tienen los niños ricos de Bogotá, de Medellín, de Miami o de Tokio, eso es un factor muy importante de equidad. Y hace poco tuve una gran experiencia al presentar una nueva tecnología de la empresa Microsoft. Me invitaron a la presentación de la tecnología y viví un momento muy emocionante porque se hizo realidad un sueño que yo tenía. Cuando logramos conectarnos desde la oficina de Microsoft a una escuela en un corregimiento que se llama Río Arriba, que queda a 15 kilómetros de la cabecera municipal en Aguadas Caldas. La calidad de la transmisión era impecable, eso parecía televisión de alta definición. Pero ese sueño para mí se convirtió en realidad y me emocioné mucho porque era exactamente lo que necesitábamos. Una tecnología relativamente barata que nos permitiera conectar el sitio donde hemos llegado ya con la fibra óptica y banda ancha a los sitios más remotos, en este caso los colegios, y el 70% de los colegios que hay en Colombia son colegios rurales, que van a tener acceso a esta tecnología. White Spaces se llama la tecnología. Y eso es lo que queremos que pase en toda Colombia, en todas nuestras escuelas. El segundo reto, doctor Yohai, es impulsar una industria de contenidos y aplicaciones digitales que nos lleve al siguiente nivel, al ser líderes en el desarrollo de herramientas que sirvan para hallar nuevas soluciones y cumplir con nuevas metas, empezando por las contempladas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De manera que, apreciados amigos de Andesco, sea esta también la oportunidad para agradecerles a ustedes por contribuir con su trabajo, a hacer más digna y más feliz la vida de millones de colombianos. Lo que ustedes hacen, el trabajo de ustedes, sobre todo en las zonas más apartadas y con la población más vulnerable, no es otra cosa que sembrar paz y generar oportunidades de progreso. Lo que ustedes hacen es apoyar nuestro camino hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y la paz ya se comienza a respirar y es el mejor entorno para que sigamos cambiando la vida de los colombianos. Por eso yo quisiera terminar hablando un poco sobre el tema de la paz y también abriendo un poco el micrófono para ojalá una discusión y que ustedes ojalá salgan de esta reunión, de este congreso, totalmente tranquilos. Quisiera resolver cualquier inquietud que ustedes tengan sobre lo que hemos venido haciendo y lo que vamos a hacer para culminar este proceso y que ustedes, repito, salgan totalmente tranquilos. De manera que voy a brevemente resumirles lo que hemos hecho, qué hemos negociado, qué vamos a negociar, qué falta por negociar y cuáles son realmente las consecuencias, los beneficios de esta paz. Hace 5 años, en este mismo congreso, yo les anuncié que estaba pensando en
en adelantar un proceso de paz. Y dije muy claramente que yo tenía unas líneas rojas que no iba a traspasar, pasara lo que pasara. Tenía muy claro mi puerto de destino, tenía muy claro a dónde tenía que llegar, qué se podía negociar y qué no se podía negociar. Y recuerdo que dije, no vamos a negociar como quiere las FARC la revolución por decreto, no vamos a negociar nuestro modelo económico, no vamos a negociar nuestras instituciones políticas, no vamos a negociar nuestra política comercial, nuestra política tributaria, nuestro modelo de desarrollo, no vamos a negociar nuestras Fuerzas Armadas, que es algo que en todos los procesos de paz es lo primero que los grupos que han venido combatiendo dicen, bueno, pongamos las Fuerzas Armadas, ¿qué va a pasar con las Fuerzas Armadas? Yo dije desde un principio, eso ni siquiera va a ser materia de discusión, y no lo ha sido ni lo será. Y también dije, vamos al final a darle al pueblo colombiano la última palabra, que sea el pueblo colombiano el que diga si lo que hicimos es correcto o no. Es una decisión demasiado importante para que la tome un presidente, inclusive un gobierno, para darle legitimidad, para que la paz sea realmente estable y duradera. Debe ser el pueblo el que tenga la última palabra. Eso también fue una de las líneas rojas. Y acuérdense ustedes que ese fue uno de los temas de más discusión, porque la guerrilla tenía la idea de que ellos querían, era una asamblea constituyente, para ver si refundaban el Estado con esa asamblea constituyente. Les dije desde un principio, no hay la menor posibilidad de que yo acepte una asamblea constituyente. Pues bien, 5 años más tarde, ¿qué hemos logrado? En una primera fase, que fue una fase secreta, establecimos la agenda. Eso es el 50% de cualquier negociación. Nosotros estudiamos muy cuidadosamente prácticamente todos los procesos que en una u otra forma pudiesen parecerse al colombiano, para extraer las lecciones positivas y negativas, qué de bueno podemos extraer o qué no debemos repetir. Yo me asesoré de una serie de personas internacionales con experiencia práctica en negociaciones de este tipo, que han ayudado enormemente. El ex canciller israelí, que fue el arquitecto del acuerdo de Camp David entre Palestina e Israel, el señor Jonathan Powell, que fue la mano derecha de Tony Blair en la negociación con el IRA, Joaquín Villalobos, que fue el comandante de la guerrilla salvadoreña, negociador principal de esa guerrilla, que hoy es profesor de Oxford. Personas de ese tipo han venido ayudando, analizando cada paso, analizando cada decisión. Y por eso hemos estado muy seguros de cada paso que hemos venido dando. Dimos el primer paso de la negociación secreta, los puntos de la agenda. Primer punto, desarrollo rural. Si ustedes toman el trabajo de leer el acuerdo sobre desarrollo rural, se van a dar cuenta que ahí no estamos expropiando a nadie, que ahí no le vamos a hacer daño a nadie, todo lo contrario, ahí lo que se negoció fue inversiones en servicios públicos, inversiones en bienes públicos, inversiones en proyectos productivos, poner a producir los millones y millones de hectáreas que tenemos improductivas en el país y convertirnos en una verdadera despensa del mundo, en un mundo que cada vez va a necesitar más alimentos, una oportunidad de oro. Y lo que cualquier agricultor puede pensar es simplemente aquí va a haber más plata para el campo, que es donde ha estado concentrada la pobreza y la desigualdad. El segundo punto, el de la participación política. Ahí negociamos una profundización de nuestra democracia. Las democracias son un conjunto de instituciones. Las instituciones tienen que mantenerse al día.
las condiciones van cambiando y las instituciones tienen que ir cambiando de acuerdo a las circunstancias para mantenerse vigentes. Lo mismo en las democracias. Las democracias todas son imperfectas, por eso hay que tener una especie de actitud de mejoramiento continuo. Y lo que hicimos fue eso, hacer una revisión. ¿Qué se requiere? Por ejemplo, los senadores y representantes aquí presentes son testigos. Senador Pedraza, usted sabe muy bien, el Estatuto de la Oposición, que desde la Constitución del 91, que el 4 de julio cumple 25 años, no lo hemos aprobado en el Congreso. Pues tenemos que aprobar un Estatuto de la Oposición. Todas las democracias tienen un estatuto de la oposición. Que vamos a darle una representatividad a ciertas zonas que por virtud del conflicto no han tenido representación en el Congreso, en la Cámara de Representantes, por uno o dos periodos. Eso es perfectamente normal. Eso es profundizar nuestra democracia. Tenemos que tomar una decisión importante, y es cómo le vamos a dar participación a las FARC en el mundo político. Eso está todavía por determinarse. ¿Cómo van a entrar si entran al Congreso? ¿Qué mecanismos se les va a permitir utilizar para entrar al Congreso? El tercer punto, que es un punto clave, yo lo incluí expresamente porque ha sido el combustible de toda la violencia que hemos vivido todos nosotros en los últimos 40 años, el narcotráfico. Colombia sigue siendo el primer exportador de cocaína a los mercados mundiales, a pesar de esa costosísima lucha que hemos librado y con relativo éxito. Nosotros nos enfrentamos al cartel de Medellín, al cartel de Cali, a unos costos altísimos. Ahí perdimos a nuestros mejores líderes, nuestros mejores policías, nuestros mejores jueces, nuestros mejores periodistas, pero parece que fuéramos en una bicicleta estática, porque seguimos siendo los primeros productores exportadores de cocaína. ¿Y cuál ha sido uno de esos factores que no nos ha permitido erradicar ese flagelo? El conflicto armado. Y lo digo yo, que lo viví personalmente como ministro de Defensa. Llegábamos con las policías, con el ejército, a esas zonas muy remotas donde estaba la cocaína, donde estaban los cultivos de coca. A un costo altísimo se aterrizaba, todo minado. Recibían a nuestros soldados y a nuestros policías con francotiradores y se erradicaba las matas de coca. Como eran zonas muy alejadas, dominadas por la FARC, por la guerrilla, pues apenas se iba la fuerza pública, después de erradicar, al otro día volvían a sembrar y sembraban con variedades más productivas. Por eso, con el conflicto armado era tan difícil, y sigue siendo tan difícil, poder erradicar ese flagelo. Pues ahora las FARC se comprometieron no solamente a cortar todo vínculo con el narcotráfico, y ellos confiesan que efectivamente se han lucrado el narcotráfico, se ha financiado el narcotráfico, lo confiesan abiertamente, pero ahora dicen: nosotros no hemos sido nunca narcotraficantes por nuestro beneficio personal, es lo que dicen ellos. Entonces les dijimos: ayúdenos a erradicar ese flagelo, y se comprometieron a hacerlo, y ya estamos en este momento, ya nos adelantamos en unos planes pilotos, FARC y la fuerza pública, juntos erradicando cultivos ilícitos y sembrando cultivos lícitos. Eso va a tener un efecto muy positivo, no solamente en la región, en el país, sino en toda la región y en el mundo entero, porque, repito, somos el país más exportador de cocaína a los mercados mundiales del mundo entero. El punto, otro de las víctimas. Esta es la primera vez que se colocan las víctimas en el centro de la solución del conflicto. ¿Por qué coloqué las víctimas en el centro de la solución del conflicto? Por varias razones. Primero, porque hay muchas víctimas, 8 millones de víctimas
tenemos en Colombia después de 50 años de guerra. Si queremos una paz duradera y estable, teníamos que comenzar a cicatrizar las heridas de esta guerra y tratar de que las víctimas se sintieran respetadas y sus derechos respetados. Y por eso tomamos la decisión de colocar a las víctimas. Es la primera vez que en un proceso de paz se colocan las víctimas en el centro de la solución, sus derechos a la verdad, a la reparación, a la justicia y a la no repetición. Ese fue uno de los puntos más complejos, sobre todo el de justicia. ¿Y ahí qué se decidió? Se decidió crear un sistema, una jurisdicción especial de paz, con un tribunal especial para juzgar y condenar y sancionar a los máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. O sea que no hay tal de que esto va a ser una paz con impunidad. Es todo lo contrario. Es la primera vez en la historia de la resolución de conflictos armados que una guerrilla deja las armas para someterse a una justicia que ella misma pactó para que los máximos responsables paguen por sus crímenes. Eso nunca había sucedido. Por eso el mundo entero está viendo este proceso con tanto interés y con tanto apoyo, porque dicen estamos sentando precedentes para otros conflictos. O sea, no hay impunidad. Y a los militares, a nuestros soldados, ¿qué les ofrecí desde el principio? Se lo repetí el lunes que estuve en Tolemaida y ayer en el ascenso del director de la policía. Les dije a ellos hace 5 años, no se va a volver a repetir. Les prometo, esta situación injusta, donde un soldado defendiendo la democracia, con la Constitución en las manos, acaba en la cárcel y el guerrillero que está atacando nuestras instituciones acaba elegido en un puesto de elección popular. Cualquier beneficio a la guerrilla será trasladado también a los militares, que son los que han defendido nuestra democracia durante todos estos años. Y así ha sido, y así será, porque ya está establecido que la justicia transicional se aplicará también a los agentes del Estado. Y algunos dicen, es que estamos equiparando a nuestros soldados y nuestros policías con la guerrilla. No, todo lo contrario, porque lo que establecimos fue a la inversa, que partimos de 2 puntos totalmente opuestos. Partimos del punto con la guerrilla de que todo lo que hizo la guerrilla fue ilegal, fuera de la ley. Y todo lo que ha hecho nuestra fuerza pública se presume legal, porque ellos estaban defendiendo la democracia, la Constitución y las leyes. O sea que parten de 2 puntos totalmente opuestos. No hay tal que estamos equiparando los unos y los otros. Lo que pasa es que en materia de beneficios sí le estamos dando los mismos beneficios a los militares que hayan cometido algún error por virtud del conflicto que a la guerrilla. Y el punto que terminamos de negociar el jueves pasado y que firmamos es el punto del fin del conflicto, que era el otro punto difícil, y es más mecánico pero muy difícil, ni más ni menos que una fecha límite para que la guerrilla entregue hasta su última arma, su última pistola, verificada por quién, ni más ni menos que por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y ya está establecido, el día D más 150 entregan hasta la última arma, con verificación de Naciones Unidas. Y negociamos a dónde iría la guerrilla para ese proceso de entrega de armas, a unos sitios, unas veredas, 23 veredas y 8 de lo que llaman puntos campamentarios. Las 23 veredas se han venido escogiendo con unos criterios que no estén
al lado de centros urbanos, que no estén al lado de la frontera, que no causen ningún tipo de trauma, y además durarán solamente los 6 meses que va a durar el proceso de entrega de armas, y después desaparecen esas zonas. Ya cuando la guerrilla no tenga ni una sola pistola, pues se va a integrar a la vida civil, a la vida normal, sin armas. Algunos se vendrán a las ciudades, y yo le agradezco a la presidenta de la Junta de Andesco el ofrecimiento. Algunos tendrán la posibilidad ya hay muchos empresarios que lo han hecho, de incorporar algunos de ellos a sus empresas. Otros se quedarán en el campo con proyectos productivos, otros quieren formar cooperativas, pero ya se diluyen en la sociedad y desaparece la guerra y desaparecen las FARC. Es que es algo que mucha gente no se ha dado cuenta, que el momento en que se está firmando esto, lo que quiere decir es que las FARC dejan de existir. Y parece como un sueño, pero es la realidad. Dejan de existir. Las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pues ya no van a estar armadas, desaparecen. Y ese es el punto que negociamos el pasado jueves, el desarme, la forma como se van a desarmar, y ahí también finalmente aceptaron que la refrendación será la que determine la Corte Constitucional, que está estudiando la ley que aprobó el Congreso sobre el plebiscito. Eso quiere decir que no solamente apoyaron o aprobaron el plebiscito, sino que se acogen, como lo han venido diciendo en las últimas semanas, a nuestro Congreso, a nuestras Cortes y a lo que se diga en el plebiscito como última palabra. ¿Qué quiere decir eso en el fondo? Que este grupo armado, que lleva 60 años combatiendo nuestra Constitución, nuestras leyes, nuestro Estado de Derecho, decide someterse a nuestra Constitución, a nuestras leyes, a nuestro Estado de Derecho, desarmado. Ese es el resultado de esta negociación. Y esto cambiará el futuro del país, porque el costo de esta guerra ha sido inmenso. Mucha gente a veces no lo puede visualizar, no lo puede contabilizar. Hablábamos ahora en un acto muy bonito en el Castillo de San Felipe del heroísmo de Cartagena hace ya pues 2 siglos contra Pablo Murillo y poco más contra el almirante Vernon. Y yo recordaba que una señora muy querida de Cartagena me decía, pero a mí ¿cómo me va a afectar positivamente la paz? Y yo le decía a esa señora, mire, recuerde por ejemplo que un amigo suyo, Fernando Araujo, lo secuestraron caminando ahí en la bahía de Cartagena. Pero recuerde también que en el barrio Nelson Mandela o en el Pozón, la inmensa mayoría de las personas que viven ahí son desplazados. Son gente que está pidiendo empleo y que muchas veces no consigue empleo y que de pronto viene a la ciudad y roba, que está demandando servicios públicos, educación, salud. 8 millones de desplazados que están en las mismas condiciones, que ha generado todo un problema para las ciudades y para el país. La productividad de esos desplazados se disminuye entre un 50 y un 90%, afecta toda la economía. Solamente para mencionar una partecita de los inmensos costos, para no hablar de las vidas que no tienen precio, para no hablar del sufrimiento de las familias que han tenido seres queridos que han muerto o de las víctimas, que tampoco tiene precio. 3 generaciones de guerra. Nos acostumbramos como país a vivir en guerra. No nos conmueve muchas veces masacres que suceden porque estamos acostumbrados. Es una sociedad que no puede seguir viviendo así. Por eso mi obsesión con lograr cerrar ese capítulo y comenzar a vivir una nueva vida como nación. Y yo lo que quiero es que ustedes entiendan, y si tienen cualquier duda
cualquier preocupación. Algunos me dicen, es que le estamos abriendo el camino al castrochavismo, y yo les respondo, ¿y dónde está eso escrito? ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué? Simplemente porque las FARC van a poder, en lugar de estar echando bala, ir a echar discursos en alguna vereda, en algún municipio, pero que de ahí a que le estemos abriendo el paso al castrochavismo, por Dios, ¿de dónde sacaron eso? O que el comunismo se va a tomar a Colombia, ¿dónde está eso? Todo lo contrario, nuestra democracia va a salir fortalecida, nuestras instituciones salen fortalecidas, inclusive algo que ha sido una constante en los países con conflicto armado, la corrupción. Las guerras generan corrupción. Vamos a poder luchar con mucha más efectividad en contra de la corrupción, que es uno de los males que tenemos. La guerra genera más pobreza, genera atraso. Esta ciudad, querido alcalde, que vive también del turismo, va a ser una de las más beneficiadas. El turismo, ¿cuántos turistas no vienen a Colombia simple y llanamente porque somos un país con conflicto armado? Y doctor Galvis, ahí paro, pero si usted tiene o alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, yo con mucho gusto puedo observarla y hagan las preguntas que quieran, por más duras que sean.